De historias y de efemérides. Porque dicen los científicos que estamos hechos de átomos. Pero a mí me contó un pajarito que en realidad estamos hechos de pequeñas historias. Que denominamos siempre efemérides, porque como nos gusta compartir con ustedes una de las tantas ideas y genialidades que las que simplemente somos ladronzuelos, los hombres, según nos contó un pajarito, estamos hechos más de historias que de átomos. Y claro, tenemos a nuestro historiador atómico aislado bajo una campana de cristal, como les decíamos, pero le hemos pedido que nos acerque aún desde esa condición un par de reflexiones sobre sendas fechas que viene bien recordar en este programa. No se preocupen si se oye con una voz así un tanto con un eco o ahuecada, es producto de que está bajo la campana el pobre bombero, ¿no? No lo vamos a dejar salir porque lo necesitamos, lo cuidamos. Así que, Fernando, ¿qué te parece si escuchamos la reflexión del gran Huguito Nagy sobre el fallecimiento, es decir, la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín, o vamos primero con la otra conmemoración? Hiroshima, Nagasaki. A ver qué es lo que a ver con qué arrancó bajo la campana. Misterio. Naturalmente, aquí estamos con ustedes, queridos escuchas. Aquí estamos una vez más con Gabriel, el jefe, Abel, para hacer un planteo de hechos históricos que nos golpearon y mucho. Algunos con un aire satisfactorio que lo recordamos como el general José de San Martín, otros la crueldad de la que se vale el imperio de turno para destruir al otro y lograr que nadie hable de eso. No pasó nada. Y ya estamos en tema. Empezamos por lo segundo. Hiroshima fue la primera víctima nuclear. Estamos hablando de 1945, cuando ya terminaba la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio japonés se estaba cayendo, cuando no había enemigo ni rival, y menos con una población con más de 2 o 3 centenas de habitantes que nada tenían que ver con la gesta militar que emprendió en Japón el mariscal Tojo. No, ahora el imperio norteamericano se abalanzaba sobre una ciudad japonesa indefensa. La bomba atómica fue lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana y explotó 45 segundos más tarde, a 600 metros de altura sobre el centro de la ciudad, y por primera vez en la historia de la humanidad, la materia se transformaba en una energía colosal. Nunca había ocurrido eso. La destrucción de más de 1 kilogramo de uranio liberó una potencia equivalente a 13.000 toneladas de trinitrotolueno. La temperatura se elevó cientos de millones de grados y la presión a millones de atmósfera. Esa primera bomba atómica que los yanquis bautizaron
libremente y jocosamente como Little Boy, que significa muchachito, reprodujo las condiciones que reinan en el interior del Sol. Fue un sol mortífero. El cielo estalló en un flash luminoso, amarillo y brillante, como si fueran 10.000 soles. Nadie recuerda haber escuchado el menor ruido en Hiroshima cuando estalló la bomba. Una nube de polvo comenzó a levantarse sobre la ciudad. Un grupo de soldados salían de sus trincheras y sus cabezas, pechos y espaldas chorreaban sangre. Era una visión dantesca, era una visión de pesadilla. Había gente que mostraban rostros quemados, las cuencas de sus ojos vacías y el fluido de sus ojos derretidos. Aproximadamente 243.000 habitantes de Hiroshima resultaron muertos. Esto fue cruel. Otros 100.000 quedaron heridos. De 150 médicos, 65 habían muertos. Los otros quedaron heridos. Familias enteras con rostros desfigurados se ayudaban como podían. Seres humanos que lloraban, vomitaban, tenían cejas quemadas, la piel destruida. Quienes no murieron inmediatamente no tardaron en enfermarse. Los hombres se volvieron estériles. Las mujeres embarazadas abortaron. Este asesinato, este genocidio nuclear fue consumado por Estados Unidos. ¿Por quién? Por Estados Unidos, que desayuna democracia, almuerza democracia y cena democracia. Es el paladín de la libertad y de los derechos humanos. Y aquí lo tenemos. Nunca se habló de esto, porque la prensa mundial la controla el imperio. Este asesinato, este genocidio nuclear fue consumado por Washington y se jactaron ante el mundo entero de haber quemado vivos a los niños, de haber muerto a más de 2 centenares de miles de nipones. ¿Cómo no recordar Hiroshima? Bien, bien, Hugo, qué pintura que nos has hecho, ¿verdad? Qué pintura que nos enfrenta a los horrores de lo que es capaz el ser humano. Y hablemos en primera persona, ¿no? Los horrores de los que somos capaces. Y un fresco extraordinario. Creo que todos sabemos de tus capacidades, Hugo, por eso además sos tan apreciado por todo el mundo que te conoce, que te ha oído en tus prédicas. Yo un comentario quisiera agregar, no desde lo histórico, que queda ahí como una pinturita, todo lo que has señalado, sino algunas cuestiones sociales, culturales, antropológicas, que generan este tipo de barbaries de las que somos capaces. Y decía bien, Hugo, las cosas de las que no se habla en Occidente. Bueno, uno de los registros históricos desde el punto de vista de la sociología que pueden hacerse hoy es que a los sobrevivientes de aquella masacre, sobre todo a los sobrevivientes que fueron aislados, no se les explicó hasta pasados muchos meses el tipo de enemigo silencioso al que se enfrentaban y por el que estaban muriendo aquellos que habían sobrevivido. Es decir, Japón firmó el armisticio,
fue invadido, tomado en todas sus instituciones por las tropas estadounidenses y sus funcionarios designados, y la gente moría, iba a atenderse porque empezaba con algún tipo de disfunción, los que no habían perecido de inmediato en los primeros días, y después, como dicen las crónicas médicas, los médicos iban viendo azorados cómo sus órganos internos iban consumiendo, y morían en un mar de horrores, mientras la prensa norteamericana decía que habían encontrado una forma humanitaria de terminar la guerra, no solo por el ahorro de vidas estadounidenses, sino que señalaban, el New York Times, por ejemplo, que era una muerte humanitaria y rápida la que le habían propiciado a los japoneses. Ahora, digo, la pregunta que yo me hago es cómo lidia uno y cómo procesa un pueblo semejante cosa, ¿no? Y bueno, Japón, los japoneses, lo procesaron negándolo. Pero ¿a quiénes negaron? Así como cuando uno niega al pobre porque le duele y no quiere pensar que tal vez tenga algo que ver con esa situación. Y miren, negaron a los sobrevivientes y a sus descendientes por 3 generaciones. Aún hoy son llamados Hikabuya. Y todos los que integran esto, perdón por la pronunciación, que seguramente no es esa, ¿no? Vaya uno a saber cómo se pronuncia. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Refiere a aquellos bombardeados, los bombardeados, una cosa así sería la traducción, ¿no? Los bombardeados. En un sentido despectivo. En un sentido despectivo, al punto tal que les costó reinsertarse laboralmente, no solo por las dificultades propias de haber sufrido la onda radiactiva y esas consecuencias, nadie se quería casar y se transformó en un mandato casi social que un hibakuya solo podía casarse con una hibakuya y al revés, es decir, los transformaron en un gueto social, un gueto sin alambradas y sin perros guardianes. Entonces uno piensa, bueno, los dos horrores, ¿verdad? Los dos horrores, el que arrojó la bomba y después ese pueblo que recibe esa agresión terrible, ¿qué hace para sobrevivir, para seguir adelante? Ignora a sus propias víctimas, las condena, deposita ahí toda la responsabilidad del horror, ¿no? Es una cosa, no sé, a mí me impacta eso. Lo que quería remarcar es que escuchamos un relato de parte de Hugo que en principio uno podría decir hasta casi morboso, sí, de manera en la que describe lo que le ocurrió a esa gente un 6 de agosto de 1945 a partir de las 8:15 de la mañana y 3 días después en Nagasaki. Y sin embargo a mí me parece que es así dicho porque necesitamos decirlo así, porque si no está contado de una manera que esto es lo que nosotros queremos poner en evidencia, es el poder que tienen los imperios, no solo el poder militar, sino el poder después que tienen para contar la historia de una manera en la cual nosotros tenemos el museo, los museos, qué sé yo, contra el hitlerismo, contra lo que fue el nazismo, y entonces hay un nunca más a eso, y nada se dice de esto, tenemos una versión casi edulcorada sí, y humanitaria de haber tirado una bomba, de haber hecho este genocidio. Cuando en realidad lo que estaban haciendo es defendiendo intereses económicos. Trasladémoslo además a nuestra historia reciente. Y ahora, claro, porque sigue existiendo. ¿Cuántos sabemos qué ha pasado en la ESMA y que ahí hay un museo y que recuerdan? ¿Cuántos? Y probablemente la mayoría de los adultos estamos evitando transmitirle este horror a nuestros jóvenes, claro, a las clases que nos siguen, porque tampoco tal vez lo podemos procesar, más allá de que algunos hay quienes lo reivindican también, ¿verdad? No, de eso, sí, no hablemos, otra cosa. Sí, de esa deshumanización atroz. El negacionismo. Pero digo, son cosas difíciles de asumir. Y esto que decías, Negro, que pusiste el acento en esta especie de censura o autocensura impuesta y asumida, justo estaba leyendo ayer el prólogo de un médico colombiano que escribió un libro que se llama algo así como La rebeldía necesaria. Y en el prólogo arranca su libro contando
que tuvo la fortuna de visitar el bosque de Arrayanes, en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, esa belleza que parece esos lugares que dice, si uno no cree en Dios, cuesta, ¿no? Porque alguien estuvo haciendo ahí alguna travesura, diría un amigo, como para entregarnos semejante magnificencia. Y este médico, que es un médico que siempre ha mirado la medicina desde el costado humanitario, que siempre se ha preocupado más por la persona que por las reacciones químicas, relata cómo tocaban la corteza esa hermosa, la Arrayán, esa corteza roja veteada, ¿no? Y que tenía una guía muy profesional y que explicaba con mucha solvencia todas las preguntas que le hacía, que estaba maravillado también por el conocimiento de esta chica, pero que en determinado momento señala, este es el único bosque de arrayanes vivos en el planeta, porque el otro estaba en Japón y se perdió por un incendio. Y continuó. Entonces, cuando termina toda la presentación, este médico le dice, ¿y cómo fue que se incendió un bosque tan maravilloso? Y la guía le dice, no, fue la bomba atómica. Claro. Hasta ahí llega esa autosanación. De eso no hablemos mejor. Es mejor decir que se incendió, porque cada árbol que se incendió... Pero también me gustaría que advirtamos lo siguiente. No es que esto queda ya hace 70 años, claro, 71 años. Los imperios, en este caso el imperio estadounidense, que es el imperio que tenemos hoy, siempre ejercen su poder sobre otros países y sobre los pueblos de alguna manera. Y Estados Unidos lo sigue haciendo, porque sigue teniendo su vocación imperial y tiene sus alianzas con otros países centrales. Entonces, tengamos en cuenta esto. Capaz que no nos están tirando bombas atómicas, porque si necesitaran hacerlo, lo van a hacer. Es que ese es el tema. Nos han grabado a fuego en un inconsciente que no podemos procesar, y por eso lo tenemos ahí en el fondo, pero está, que son capaces de cualquier cosa y que tienen el poder para hacer cualquier cosa. Sí. Entonces, cuando uno va a negociar una deuda, por ejemplo. Se enfrenta a eso. Sí. Se enfrenta a eso. Sí. Bien, hemos hablado demasiado y resulta que nuestro historiador de cabecera está haciendo ruido bajo la campana y parece, no quiero adjetivarlo porque vamos a caer en una falta de respeto para nuestro gran amigo. Quiere decirnos algo... La mosca de la cabeza blanca. La mosca de cabeza blanca, sí. Quiere decirnos algo sobre un tal José de San Martín, que seguramente Fernando lo tiene preparado, si es que no lo dormimos ya, no lo cansamos con nuestra cháchara. Fernando, ¿podemos sacar al aire a este señor sin sacarlo a él de la campana? Historiamos al gran patriota José Francisco de San Martín y Matorras, nada más y nada menos que uno de los libertadores de América, quien junto con Simón Bolívar se encargaron de destruir y vencer la ocupación española degradante en América. Y antes de iniciar este raconto de lo que hizo el general, me acuerdo de las estrofas que me cantó un alumno en el curso, las primeras estrofas. No hay en nuestra historia nombre tan grande ni tan sagrado como el que tiene nuestro glorioso libertador. Iniciar de esa manera me emocionó de esa forma porque estábamos rescatando la figura de quien naciera en Yapeyú, una de las misiones instaladas a orillas del río Uruguay, y fue un glorioso libertador. Este hombre, hijo de Gregoria Matorras y de Juan de San Martín, tuvo una niñera que era una indígena guaraní, Rosa Guarú. Apareció no hace mucho, no fue aceptado ni recopilado, alguien que se autotituló historiador y dijo
que San Martín era hijo de Rosa Guarú, no de Gregoria Matorras. Bueno, se han dicho tantas cosas. Una cosa no quita la otra. Fue nuestro patriota. Fue el gran patriota que cruzó los Andes y a pesar de que algunos digan fue un Aníbal sudamericano, nosotros decimos que fue más que Aníbal. Aníbal cruzó los Pirineos, Aníbal cruzó los Andes de 3.500 metros de altura. San Martín cruzó la espina dorsal de América con casi 7.000 metros de altura. Eran soldados blancos que él reclutó. Había soldados descendientes de negros y había indígenas, pero la historia oficial nunca nos contó esas cosas. ¡Qué horror! ¿Cómo un indígena nos iba a libertar? Este gran libertador de América partió después del combate de San Lorenzo, se dirigió a Mendoza y creó el gran ejército revolucionario que iba a cruzar por Uspallata, Planchón, Los Patos y otros pasos menores de la gigantesca cordillera. Y lo cruzó enfermo. No estaba del todo bien. Hay que aguantar temperaturas de varios grados bajo cero, Eso lo hizo el general para triunfar una vez en Chile, en Curapaligüe, en Gavilán, en Chacabuco, en Maipú. Dirigirse al Perú y triunfar en las sierras peruanas, en Huacho, Pasco, Huancayo, Nazca. Claro que tuvo al lado suyo enormes generales como Las Heras y Soler. Juan Gregorio Las Heras fue uno de los puntales de esta campaña libertadora, de esta campaña llevada a cabo por un San Martín que había sido formado en avanzadas planificaciones de la época. Un San Martín que estuvo en España aprendiendo los rudimentos del enfrentamiento contra los moros de África y contra los franceses en Europa. Ese San Martín fue el que llegó aquí y fue negado por Rivadavia. Rivadavia, qué increíble que haya un sillón de Rivadavia. Eso lo hizo la historia oficial conservadora y reaccionaria. La historia nacional y popular marca a Rivadavia como un elemento de la antipatria, pero San Martín lo rescata como el gran paladín de quien debemos tomar un ejemplo.